Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido informativo, de opinión, formativos, educativos y culturales. A esta hora presentamos Respuestas a la Luz de la Biblia. Para mí es un honor, un grato de poder llegar a sus hogares. Estaremos hablando un tema muy especial. ¿Quiénes son los profetas? ¿O quiénes eran los profetas? ¿O cuáles eran las funciones? Quizás vamos a hablar algunas características, ¿verdad? Y comparar con nuestro tiempo, porque como dice la misma palabra del Señor, estamos viviendo tiempos peligrosos. Así que a la luz de la Biblia podemos ver que los profetas eran hombres llamados por Dios. Hombres llamados por Dios, conocido como vidente. Viene del hebreo naví, que quiere decir uno que es llamado a hablar de parte de Dios. Eso eran los profetas. Hombres llamados por Dios, hombres llamados de parte de Dios para el pueblo. En otra palabra, traía un mensaje directo de parte de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que tenían su identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de cualidades, estamos hablando de carácter que ellos tenían como vidente, como hombres de Dios. También tenían vocación. Cuando hablamos de vocación, estamos hablando de inspiración y también estamos hablando de llamados, que es importante en esta mañana que entiendan, amados hermanos, o entendamos, porque como dije de antes, estamos viviendo tiempos bastante difíciles, como dice la misma palabra del Señor, y lamentablemente mucha religiosidad en lo personal. Veo que las iglesias, los ministerios, en vez de trabajar a la luz de la Biblia, en vez de trabajar al consejo de Dios o bajo la palabra del Señor, están trabajando mucho tradicionalismo, mucha religiosidad y con todo respeto a los que no están de acuerdo conmigo, están yendo de peor y cada vez está peor nuestras iglesias, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en lo personal considero que están liderizando hombres que nunca Dios los llamó al ministerio. Y se ha adoptado, personalmente veo, a una religiosidad. Ahora, ¿por qué digo a una religiosidad? Porque muchos han tratado, por ejemplo, adoptar el modelo catolicismo, ¿verdad?, de los religiosos. Bueno, tú tienes que estudiar el seminario, tienes que estudiar instituciones bíblicas para asumir una responsabilidad pastoral o ministerial. Lamentablemente la Biblia no he encontrado en lo personal, ¿verdad?, que por un estudio teológico uno pueda asumir la responsabilidad ministerial. Son cosas diferentes, por lo menos para mí, ¿verdad? Quizás estoy equivocado, pero he analizado bastante y he tenido un poquito de tiempo para meditar también, y he visto que, como acabo de decir, por ejemplo, hoy podemos ver, ¿verdad?, que estos hombres, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios le llamó a Abraham. Abraham, si vemos en el capítulo 11 de Génesis, podemos ver que vivía en Ur de Caldeos. Ahí vivía, tenía su vida, era su comerciante, pero Dios le llamó en el capítulo 12 de Génesis 1, quiero leer, Dios le llamó, Dios le dijo esto: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira, ahí estamos viendo, Dios llama a Abraham. ¿Que Abraham había estudiado teología? No. Abraham era un hombre que había querido, ser un profeta, porque Abraham, según la Biblia podemos ver que Abraham era profeta. Dice la Biblia que Abraham ha sido profeta, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día, pues yo he escuchado mucha gente dice, no, mi hermano, gracias a Dios, mi esposo está estudiando para ser pastor. No, estamos equivocados, hermano, está fuera de la Biblia. Porque ninguna institución, ningún seminario
puede dar un pastorado o puede dar un nombramiento. Por eso vuelvo a decir que el ministerio, tanto hoy en día aplicando a nuestro tiempo, el ministerio pastoral es un llamado. Si no es un llamado, lamentablemente va a tener problemas. Por eso que mucha gente asume una responsabilidad por el estudio teológico y después comienzan a imitar a otras personas. No han entendido su llamado. Entonces aquí podemos ver a Moisés. Dios le dijo, ¿verdad?, que no solamente dijo que salga de esa tierra, ese modo de vida, esa costumbre, esa forma de vida. Ya era un hombre de 75 años de edad cuando Dios lo llama, que no estaba buscando ningún ministerio profético. Ahora, también podemos ver a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, 17. Vemos también, Dios le llama a Moisés. Moisés tenía su vida, había 40 años estado en Egipto, había sido preparado para gobernar, ¿verdad? Y luego él huyó 40 años, vivía en la casa de su suegro, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y tenía su forma de vida, su modo de vida. Entonces también Dios lo llama a este hombre de Dios para sacar al pueblo de Israel. En otras palabras, tenemos que ver que cuando Dios llama personalmente y también con un trabajo específico. Me gustaría con lujo de detalles y que también desarrollar este punto, pero yo quiero aclarar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito de su llamado? Nada más, como dije delante, comunicar el mensaje de Dios a su pueblo, ¿verdad?, para que haga la voluntad de Dios. O sea, que traía un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué más era el trabajo del profeta? Guiar al pueblo, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios, porque por naturaleza, tanto el pueblo judío como en nuestro tiempo, muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la voluntad humana, la voluntad del hombre muchas veces, ¿verdad? Por eso el profeta, si lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, me gustaría un poquito más analizar, ¿verdad? Podemos ver lo que Dios le dijo que haga o lo que tenía que hacer un profeta. Vemos en capítulo 18, versículo 18 al 22, leo la palabra del Señor. Y dijo así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mire lo que le dijo a Dios a Moisés, ¿verdad? Que Dios lo va a levantar, un profeta, pero él va a poner la palabra de Dios en la boca, y el profeta simplemente tenía que hablar. Ese es el llamado. Si uno tiene llamado, estoy convencido, estoy seguro, no tiene que estar estudiando ni teología, no tiene que estar ni imitando a otros ministerios, no, sino que Dios ya lo puso en él y Dios mismo lo irá dando palabras, sabiduría, dirección. ¿Para qué? Para que pueda ejercer ese llamado ministerial que ha recibido de parte de Dios. O sea que no tiene nada más que hacer, solo escuchar, solo estar en esa armonía o estar buscando de parte de Dios, siempre estar pendiente de esa palabra que Dios le va a dar para su pueblo, para su vida, ¿verdad? Y eso es importante, lo que podemos ver aquí en este versículo. También el versículo 19 dice: más a cualquiera que no oyere mis palabras, que hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí está. Es tremenda responsabilidad, ¿verdad?, trabajar en el ministerio de Dios. No es cualquier cosa, no es porque yo quiero, no es porque yo deseo, no es porque quiero hacer esto. No, las cosas no son así. ¿Por qué vemos tantas cosas en los ministerios que están aconteciendo? A ver, algunos nos preguntan, ¿por qué pasa eso? Aquí estamos viendo, porque muchas veces, primero, no tienen un llamado de parte de Dios.
Y aún más yo diría que una persona que haya sido licenciado o masterado en teología no está en capacidad de administrar una iglesia. Están equivocados si piensan que ya están capacitados. Por eso que la mayoría, como no entienden, utilizan entonces el método del mundo. ¿Cuál es el método del mundo? Porque ya es un líder, vienen a mandar. La Biblia no dice eso. El ministerio que Dios nos da en este tiempo, por ejemplo, a nosotros los pastores, es un ministerio de servicio, y bastante difícil es trabajar con personas, ¿verdad?, de diferente, digamos así, carácter, actitudes, temperamento. Y si Dios no está con uno, créame lo que va a terminar en conflicto, en discusiones, en rivalidades, y lamentablemente Dios no le va a ayudar en su ministerio. Por eso es importantísimo, porque podemos ver ahora cuando uno tiene llamado, también vamos a tener problemas porque no le va a gustar la verdad. Por eso podemos ver un poquito más, vamos a ver, ¿verdad?, cómo mucha gente fueron atacados, ¿verdad?, especialmente los profetas. Pero vamos a un poquito más leer para luego ver lo que hacían los profetas, ¿verdad? El versículo 20 dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahí podemos ver que a veces hay personas que Dios nunca le llamó, entonces van a hablar con presunción, charlatanería, manipulación, tantas cosas podemos hablar. Versículo 21 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El versículo 22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí está la palabra de Dios. O sea que en el tiempo de los profetas, por eso que nadie quería ser profeta, como hoy en día, no, tú tienes que desear, que tú tienes que anhelar, que no tienes que estudiar por gusto. Esas son manipulaciones quizás mal intencionadas, diría, o no sé si son buen intencionadas, pero para mí no es bíblico eso lo que acaban de decir, ¿verdad? Más que todo en centros como seminarios, instituciones que dan esa palabra de motivación. No, aquí vemos que primero jamás puedo ver, hablando de algunos profetas que dentro de un rato lo mencionaré, así que esté pendiente a su programa, pero aquí podemos ver, dice que si el profeta hablare, porque hoy en día dicen, no, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, y si no cumple lo que dice esa palabra, es porque Dios no lo habló. Y no solamente si no cumple en el tiempo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, lo mataban a ese profeta. Por eso dice, palabra que no ha hablado Jehová, con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de Dios. O sea que, ¿qué tenía que hacer? Lo que un hombre de Dios, lo que un profeta habla, eso tenía que cumplirse. Los profetas siempre eran hombres comunes que Dios le llamó y no tenían ningún conocimiento teológico, ni tampoco eran hombres que venían de un linaje de sacerdote, nada de eso. Uno de ellos podemos ver en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14-15. Leo la palabra del Señor. Amós dice esto: entonces respondió Amós y dijo a Amasía, que era sacerdote: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahí está la palabra del Señor. Vemos a Amós. Amós no era ni familia de profeta, ni descendencia de profeta, ni tampoco había estudiado en la escuela de profeta. Sin embargo, Dios lo llamó. Por eso dije delante, los profetas eran hombres llamados o separados por Dios por una vocación que tenía.
no tenían ningún intelectual o institución teológico, humano, nada de eso, sino que Dios lo llamó. Fue una decisión de Dios. Dios, ¿verdad?, que cambia la vida del hombre o interviene en la vida del hombre. Por ejemplo, hablando de Amós, yo hablaría de muchas personas, y ya hablamos delante de Abraham, uno de ellos, ¿verdad? Dios interviene en la vida de esos hombres y genera un cambio. Y ellos se dan cuenta, ¿verdad?, que Dios los está llamando, y vemos que comienza con el llamado. Otro de los hombres que quiero mostrar, un poquito de tiempo que me queda, vamos a estar orando también, que quiero ir un poquito a Ezequiel. Ezequiel, otro hombre de Dios, el capítulo 2, versículo 1, dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, y ellos y mis padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahí podemos ver, hablando de Ezequiel, él estaba preso, estaba en Babilonia, había sido ya llevado cautivo, pero dice la palabra del Señor que de ahí lo llamó. Otro hombre que es muy conocido es Jeremías. Podemos ver en el capítulo 1, versículo 5 al 8, dice: antes que se formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. El versículo 7, y me dijo Jehová: no diga yo soy niño, porque todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librar, dice Jehová. Ahí está, otro hombre de Dios. Podemos hablar de Osías, puedo hablar de Isaías, que también voy a un poquito leer el llamamiento de Isaías. Podemos ver en el capítulo 6 de Isaías, usted puede leerlo. Dios le llamó también a este hombre de Dios, a Isaías, y Isaías, ¿verdad?, también tenía su vida, también tenía su forma de llevar las cosas, y Dios le llamó a Isaías. Y lo podemos ver en el capítulo 6, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, y puedo citar muchos profetas. En lo personal no he encontrado que tuvieron, aunque había, como dije antes, escuela de profetas, pero nunca ellos vinieron de esos estudios para ser profetas. Simplemente eran hombres comunes, ¿verdad? Como en tiempo de Jesús también podemos hablar del apóstol Pedro, apóstol Juan, y muchos hombres de Dios que, si Dios permite, la otra semana estaremos hablando también de este punto muy importante, ¿verdad? Entonces, amados radio oyentes, en esta preciosa, maravillosa mañana, puedo ver, ¿verdad?, cómo estos, ¿cómo se llama?, hombres de Dios que hemos hablado, por ejemplo, de Amós, hemos hablado de Jeremías, hemos hablado de Ezequiel, igual de Osías, podemos hablar de muchos hombres que sí sería bueno, si ustedes, ¿verdad?, permiten, pues, ¿verdad?, un poquito hablar estos hombres de Dios. Entonces, aquí podemos ver que Dios siempre llama a hombres comunes, hombres sencillos, hombres, por ejemplo, hablando de Juan Bautista y Elías, dice que ni siquiera tenían un vestido de lujo, mantos, no, ellos tenían, dice que, ¿verdad?, habían unas ropas, ¿verdad?, que eran ásperas, ¿verdad?, cuero de cabra, camello. Eso eran sus ropas. No estaban buscando fama, no estaban buscando reconocimiento, no estaban buscando un puesto en el liderazgo, pero sirvieron a Dios con temor y fueron instrumento en la mano de Dios.